Y bien, tenemos ahora a dos invitados por los que hemos estado bregando durante un buen tiempo. Los tenemos acá finalmente, les agradezco su presencia. Hugo Jara Facundo, que es jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y Jorge Montenegro, quien es director de Estudios y Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de la Autoridad Nacional del Agua. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, vamos a tocar algunos temas. Yo quería comenzar directamente y rápidamente, porque a veces el tiempo nos traiciona, con el tema de Conga, que es el tema que nos ha estado preocupando, que ha estado preocupando al país todos estos meses. Porque la Autoridad Nacional del Agua emitió un informe que finalmente aprobó, no aprobó, pero digamos un informe favorable a la aprobación del estudio de impacto ambiental en los aspectos hídricos. El ingeniero Jara me ha explicado que primero en realidad hubo un conjunto de observaciones que se hizo. Estas observaciones fueron levantadas y después finalmente, en la medida en que fueron levantadas, se emitió un informe favorable. ¿No es cierto? Esto es así. Así es. Bueno, no sé si nos pueden explicar rápidamente cuáles fueron esas observaciones que hicieron, ingeniero Montenegro, y después vamos a regresar con el ingeniero Jara. ¿Cuáles observaciones hicieron ustedes y cómo fueron levantadas? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Con relación al proyecto Conga, básicamente sí pues hubieron como más o menos 8 observaciones que fueron trasladadas a la Autoridad Nacional del Agua. Lógicamente 3 fueron evaluadas y fueron trasladadas nuevamente, en este caso, a la empresa interesada. Luego, después de 4 o 5 meses, estas observaciones fueron superadas, razón por la cual, en el caso nuestro como Autoridad Nacional del Agua, emitimos opinión técnica favorable, que es uno de los procedimientos, lógicamente, porque el sector, en este caso minería, energía y minería, son los que prevé y aprueban este instrumento ambiental. ¿Y cuáles eran las principales preocupaciones, digamos, de la Autoridad Nacional del Agua sobre el proyecto Conga? Una de ellas fue básicamente la parte de hidrogeología. Faltaban algunos detalles y con cargo a eso se trasladó esa observación, un poco por lo que en primer momento no alcanzaba técnicamente los alcances, los términos que demanda pues un estudio hidrogeológico. Se observaron, entonces eso fue trasladado, como repito, a la empresa y conllevó a ser superadas las mismas, razón por la cual se emitió una opinión favorable. De acuerdo. Y los aspectos que han sido señalados, por ejemplo, el impacto en los bofedales, en los humedales, y que esto podría afectar la infiltración del agua y los acuíferos, en fin, de toda esta zona, en donde entiendo que en el estudio de impacto ambiental se dice que esta infiltración, en el caso de las lagunas, es casi inexistente porque tienen base arcillosa, y en el caso de los humedales la infiltración es superficial, no es muy profunda y emerge un poco de una distancia relativamente corta, de modo tal que la mayor cantidad de agua acá viene de las lluvias y básicamente es eso. ¿Esto es verdad? Bueno, lo que podemos decir es que en verdad es todo un ecosistema lo que se desarrolla. Lógicamente, como producto de las precipitaciones genera escorrentía y es lo que usted manifiesta. Sin embargo, hay que considerar también que es una zona con efecto volcánico, hay una zona volcánica que como producto de ello ya está generando, o sea, esta agua ya con elementos contaminantes, en el caso de boro, arsénico y lo demás. Es un agua ácida, ¿no es cierto? Es una Correcto, agua mineralizada, entonces, que claro, no sirve. que no podría ser, para uso humano propiamente, no no podría ser tomado de manera directa. Tiene que haber un tratamiento no convencional y que lógicamente posterior a ello recién se podría usar. Y sin embargo hay que tener en cuenta un aspecto. En el caso nuestro como Autoridad Nacional del Agua son 4 procedimientos lo que conllevan a darle un uso a este recurso, que puede ser uso minero en este caso, agrícola, poblacional o cualquier otro uso. Recuerde usted que en el caso de la autoridad, el primer procedimiento es con la autorización de ejecución de estudios. El segundo paso es la aprobación de los estudios, pero de disponibilidad hídrica. El tercer paso conlleva la autorización de ejecución de obras y por último, una vez que se tenga todo este procedimiento, porque también se desarrolla en parte del sector, vamos recién con el otorgamiento del derecho de uso, que es la licencia básicamente. Entonces, todos estos procedimientos se trasladan, lógicamente, a través del desarrollo propio del proyecto, porque en el caso, por ejemplo, del proyecto minero metalúrgico, cual sea
necesariamente Conga. Tenemos que ver sobre el tema de la concesión de beneficio, la aprobación del estudio de impacto ambiental, que es justo lo que usted hace un momento preguntaba. Luego viene la autorización de la construcción de planta de beneficio, un informe de culminación de obras para recién proceder al otorgamiento del derecho, que es la licencia. Ajá. Entonces, todos esos procedimientos hay que cubrirlos. O sea, estamos recién en la fase en algunos casos, de autorización de ejecución de obras, toda vez que conlleva al tema de los reservorios, que muy frecuentemente se han comentado. Y dígame, los reservorios, bueno, según el estudio de impacto ambiental o según la empresa, estos reservorios van a permitir almacenar una cantidad de agua bastante mayor, 2 o 3 veces mayor que la que hay ahora en las lagunas, y con el añadido de que esa agua se va a poder usar de manera regulada en las épocas de sequía, cosa que con las lagunas no se puede, porque las lagunas solamente rebosan en momentos de lluvias, ¿no es cierto? Y además entiendo que esa sería un agua incluso tratada, es decir, mejorada, no es un agua ácida, mineralizada como la que hay en las lagunas. ¿Todo esto es cierto? Sí, contempla en el estudio todos esos mecanismos de darle una garantía a esta disponibilidad hídrica para que sea lógicamente aprovechable, toda vez que en el entorno natural esta no podría ser efectiva. Entonces eso se concluye en gran medida a tener que hacer un tratamiento previo para poder hacer un uso o una disponibilidad, un aprovechamiento de este recurso. O sea que habría más agua y utilizable. En el caso de Cajamarca ya se ha dicho en oportunidades, lo que falta en el caso de Cajamarca es infraestructura. Faltan reservorios. Exacto, en reservorios, falta infraestructura hidráulica propiamente. De acuerdo. Se dijo claramente que Cajamarca dispondría en general como departamento más o menos más de 10 millones de metros cúbicos, de los cuales solamente el 20% viene haciendo uso de ellos. No solamente en el tema poblacional, sino también en el tema agrícola, entre otros usos. De acuerdo. Entonces vemos un gran potencial que todavía falta ser aprovechado, sin tener que tornar también el ciclo biológico, que es un tema importante a considerar. Pero por lo menos se considera que ese porcentaje puede ser incrementado en la medida que se regule, se afiance, y lógicamente eso a través de infraestructura hidráulica, básicamente. Ahora, se ha dicho que el estudio de impacto ambiental de Conga no tiene un estudio hidrogeológico. ¿Tiene o no tiene un estudio hidrogeológico? Sí, una de las observaciones, como le repito, fue justamente eso. Un poco más a ahondar la investigación en cuanto a la parte hidrogeológica. Ya. Esto ha sido culminado, creo entender, ya en el mes de febrero, porque se dio un año de plazo más para poder darle mayor grado de estudios, mayores evaluaciones que nos permitan ya tener una configuración propio del acuífero, básicamente hablando en el tema de hidrogeología. O sea que los estudios eran efectivamente insuficientes. No tanto insuficientes, no, demandaba una complementación. ¿Y esa complementación ya se hizo? Se ha hecho. Se ha hecho por parte de la empresa. De acuerdo. Se ha hecho por parte de la empresa porque es la responsable, lógicamente, de alcanzar y hacer y elaborar esos estudios. Bueno, el señor Jara, que es el jefe de Lana, ustedes han sacado una información interesante respecto de que el problema del agua en el Perú no es la falta de agua, sino que esta no es, la falta de infraestructura para contener, retener el agua, ¿no es cierto?, y aprovecharla. Es decir, hay mucha más cantidad de agua de la que realmente de la que usamos. Esta se pierde en el mar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las proporciones? Realmente hay una gran cantidad de agua que se desperdicia, y la parte más grave, digamos, la mayor escasez de agua es en la costa. Y aun cuando hay esa escasez, el 50% de esa agua que llega a la costa se va al mar. Se va al mar, sí, pues. Porque no hay los reservorios, no hay la infraestructura apropiada. Y si a eso sumamos todavía un 25 o 30% más de desperdicio del agua, por falta de una eficiencia en el uso del agua, realmente hay mucho por todavía aprovechar el agua si usáramos la tecnología, si usáramos las inversiones adecuadas, si hubiera mayor preocupación de todos los gobiernos, no solamente central, ¿no? Municipal, regional, la comunidad misma. Por ello nosotros estamos planteando como un modelo de gestión la gestión hídrica a través de los consejos hídricos de cuencas, para que los actores de la cuenca puedan intervenir en el cuidado, en el mejor uso del agua, la distribución, la eficiencia y el desarrollo de sus cuencas,
porque habría que cobrar por el uso del agua. Lamentablemente no ha habido todavía una cultura de cobrar por el agua. No es el canon del agua, sino la cobranza por el uso del agua, Claro. porque tiene un valor. Y esa cobranza serviría para poder desarrollar los proyectos que mejoren el estándar de vida de quienes están viviendo alrededor de la cuenca. De acuerdo, efectivamente. Bueno, pero ese es... En el caso específico de Cajamarca, ahí hay, al menos se ha dicho, 7 proyectos de afianzamiento hídrico, de generación de agua, digamos, en buena cuenta, que no se han llevado adelante, que están en estudios preliminares, que el gobierno regional no ha podido avanzar, en fin, porque Cajamarca también ocurre, ¿no es cierto? Hay una gran disponibilidad de agua, pero no se aprovecha porque se pierde en el mar. Sí, faltan reservorios, faltan obras. Sí, así es. La Autoridad Nacional del Agua hace los estudios del perfil y hasta la prefactibilidad en algunos casos para las obras que permitan retener el agua, hacer trabajos de protección, de afianzamiento hídrico de las cuencas, hacer canales. Y como usted dice, entre 7 u 8 estudios han sido entregados al Gobierno Regional de Cajamarca ya hace algún tiempo, para que ellos, con los recursos que tienen, puedan hacer la inversión respectiva. Y no se mueve, sin embargo, ese tema, por lo visto. O por lo menos no a la velocidad necesaria. Sí, todavía no han sido llevados a la realidad, pues, ¿no? Porque, claro, sí, pues. Y cuando hay una entidad como un proyecto minero que está construyendo reservorios, pues se le impide una cosa absurda, ¿no? Y además creo que ustedes tenían en esa zona otros proyectos, un proyecto de monitoreo, me parece. Sí, una de las preocupaciones que se ha mencionado en este diálogo es que, digamos, la población anda preocupada por la posibilidad de contaminación del agua con una actividad económica, extractiva. Pues. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua tiene que cuidar de que eso realmente no ocurra. Por eso en las observaciones que se hizo al estudio de impacto ambiental en lo que respecta al tema hídrico, fue indicarle a la empresa que nos responda cómo iban a prevenir o evitar de que los cuerpos de agua se contaminen. Entonces, las respuestas son pues de que hay un compromiso de hacer una planta de tratamiento de las aguas ácidas, evitar que las aguas residuales vayan a los cuerpos de agua y más bien retornen a un lugar donde puedan ser tratadas. Ese compromiso no puede solamente quedar así en compromiso. Entonces, la función de la Autoridad del Agua es monitorear, solo que no debería hacerlo sola, porque siempre habría alguna suspicacia, ¿no?, de que se hace bien o mal. Por ello, nuestro planteamiento es que se haga, y creo que también lo comparte la propia región, porque ellos nos mandaron una carta en ese sentido, de hacerlo en conjunto con la comunidad. Que todos sean veedores, que participen en la toma de muestras, que participen en el seguimiento, no solamente inicial, de la toma inicial de muestras, donde se establece la línea base, cómo se encuentra el agua en estos momentos, sino que durante el avance del proyecto se vaya periódicamente monitoreando para ver si hay cambios que puedan afectar la calidad del agua. Entonces, con eso garantizamos pues que realmente no va a haber ningún problema en cuanto a la calidad del agua, porque todos... Y eso es lo que se está planteando para la zona, por ejemplo, de Conga. Claro, ya tenemos un programa, e incluso ha ido nuestra directora de gestión de la calidad de recursos hídricos a plantear un programa en conjunto con la comunidad, con las autoridades, y esperamos que el gobierno regional pues apruebe eso y trabaje en conjunto con nosotros para poder definir la línea base de la calidad de agua, y durante el proyecto, si es que todo marcha, digamos, en función del proceso que se ha iniciado, pues en conjunto hagamos un monitoreo participativo. Muy bien. Algo complementario, de repente, si me permite, doctor. En verdad, la Autoridad Nacional del Agua no solamente ve el tema de cantidad,
sino las facultades que tenemos, las competencias ya van direccionadas al tema también de calidad. Ya. Y creo que es un espacio importante el tema de monitoreo participativo, Ya. toda vez que esta gestión se hace de manera transparente y prevé cualquier acción que pueda atentar contra esta calidad, prever y a tomar acciones o medidas correctivas. Creo que el espacio es importante toda vez que haya participación de la sociedad civil, en este caso de las universidades, en este caso de las reuniones de usuarios, o cualquier actor Claro. que haga uso de este recurso. ¿A ustedes ya Entonces, lo han planteado esto a la comunidad? ya se tiene un plan de desarrollo que va a acompañar justamente este monitoreo participativo, demostrar, como dice el doctor, establecer una línea base que nos permita ir monitoreando en adelante para ver cuál es el comportamiento y si habría o no una afectación en cuanto a la calidad del recurso. De acuerdo. No solamente hablamos de cantidad, también podemos hablar del tema de cantidad, porque Sí. en el caso de Cajamarca es un tema de calidad más que de cantidad, Claro. pero en otras regiones, en otras cuencas, el tema es más de cantidad que calidad. Entonces tenemos que coberturar bajo este procedimiento participativo la información que pueda trasladarse, recogerla del campo de manera adecuada con esta participación de la población o actores que hacen uso de Si me permiten, tenemos que ir a una pausa que me están pidiendo y regresamos. Claro, la red donde todo es posible. Cuenta ganadora HOT del BBVA Continental. Adelante. Este verano, preocúpate menos. Estoy aquí. Rimac Seguros. Nuevo Nissan Versa. Innovación que mereces. Innovación para todos. AFP Integra. Avanzamos por tu futuro. In a peaceful morning, I saw you lonely. If you could ever let me touch you stronger, a woman with her own way looks me intensely. If you could ever let me kiss you, I'm waiting. Seduce my soul and I'll be yours. Maybe you wanna play a Abre tu cuenta ganadora y participa por una cena con Flavio, Micha y James para ti y 5 amigos más. Y del gran premio de $1.000.000. Adelante, BBVA Continental. Aprovecha el cargamontón Mix de Claro, la promoción que te devuelve el valor de tus recargas para llamar a cualquier destino nacional. Y además te da un bono de minutos para llamar a tus números frecuentes. Actívalo al asterisco 779 del 17 al 23 de febrero. Y recuerda que si eres tú, también participas. Y bien, seguimos conversando entonces con Hugo Jara, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y con Jorge Montenegro, director de Estudios y Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de esta misma autoridad. Nos están explicando que probablemente, me decía, el próximo mes se inicie este monitoreo participativo de la calidad del agua en todas estas microcuencas, ¿no es cierto?, de la zona de Conga, que eso es muy interesante porque eso le va a permitir a la propia gente verificar las cosas, ¿no es cierto? Ahora, también creo que tienen ustedes un proyecto para construir microreservorios en todas esas microcuencas, ¿no? Microreservorios, ¿cómo es eso? Sí, en diciembre, cuando los ministros relacionados con este tema fueron a Cajamarca, ofrecieron a las autoridades y a la población avanzar con un trabajo de infraestructura que ya se está realizando en cuanto a, por lo menos, inversiones que ya se han destinado para Cajamarca. Pero dentro de ellas, como la Autoridad Nacional del Agua tiene técnicos especializados en microreservorios, también enviamos a un equipo de ellos para que en las zonas de influencia de este proyecto pudieran ubicar dónde podían hacer reservorios que pudieran ayudar a los agricultores a ahorrar el agua que necesitan, ¿cierto? Y bueno, se han presentado un equipo de proyectos para hacer microreservorios entre 1.000 a 10.000 metros cúbicos de agua. Eso se ha presentado al Ministerio de Agricultura, también lo ha presentado a la PCM, y vamos a tener ahí un primer avance, lo cual no significa que sean los únicos, porque las inversiones ahí son... Bueno, en realidad, antes de un proyecto minero tan importante como Conga y otros que puedan haber en el país, efectivamente el Estado debería llegar con una propuesta de desarrollo
digamos, agrario, agropecuario, a las zonas de influencia, incluso un poco más allá de la zona de influencia, con este tipo de propuestas, ¿no es cierto? Microreservorios, desarrollo productivo y todo lo demás, para demostrar de alguna forma que la minería incluso puede ayudar. La Autoridad Nacional del Agua viene haciendo a través de convenios. Contaba la vez pasada también que el día 25 justamente de enero se celebró un convenio con el Gobierno Regional La Libertad, con la Municipalidad Gran Chimú y la Autoridad Nacional del Agua, a efecto de poder hacer un estudio de afianzamiento hídrico en la parte alta del río Chicama, de la cuenca de Chicama. Entonces eso ha sido bien visto por el gobierno regional, tal es así que ha pedido ampliar el convenio y participar y hacer un estudio más amplio de efecto de identificar puntos favorables para poder desarrollar este tipo de reservorios. En el caso de La Libertad estamos hablando. También lo hemos hecho también en el caso de Lambayeque, como en la zona de Motupe, lo hemos hecho también en San Martín, lo estamos haciendo ahora en Huánuco, apoyando también el tema. En Arequipa también estamos trabajando en varios aspectos de esa naturaleza, un poco impulsando y propiciando el desarrollo de este tipo de infraestructura. Y que los gobiernos regionales se compren el pleito de alguna forma, ¿no es cierto? Y participan ellos en el aporte y todo lo que demanda lógicamente hacer un estudio. Ahora, hay que señalar que el uso del agua en los proyectos mineros apenas llega al 1.8% del total de disponibilidad de agua del país. O sea, el agua realmente tenemos que... Sí, pero la minería casi no consume una fracción muy pequeña. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua realmente también está administrando la distribución del agua en el resto del país y en el resto de actividades. La agricultura consume el 85% del agua, la población es el 6-7% del agua. Y ahora con los fenómenos que están ocurriendo, con las grandes inundaciones, estamos jugando un papel importantísimo, monitoreando también los puntos críticos donde están ocurriendo los problemas por incremento de caudal. Todos los días tenemos 70 sedes descentralizadas, nos informan cómo va ocurriendo los fenómenos de incremento de caudal y también donde hay desastres se hace la evaluación mediante las fichas técnicas para que el gobierno regional, las municipalidades y a través de la comunicación que hace por el INDECI puedan ellos mitigar esas desgracias. Qué bien. Mire, para que tenga usted una idea, el año pasado ya en el mes de septiembre, octubre, empezamos a trabajar con fichas técnicas en temas de prevención. Más o menos 536 fichas a nivel nacional con el apoyo de las autoridades, de las administraciones locales de agua, con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, la participación nuestra ha sido importante y más o menos el desarrollo que preveía esas 536 fichas demandaba una inversión de 60 millones de soles. ¿Y se hizo eso? Bueno, no todos en general, por eso que a través... ¿Qué porcentaje de los gobiernos locales y regionales actuaron? De repente un 2 o un 3%, básicamente. Nada más. Casi nada. Sí, tenemos aquí... No les han hecho caso en buena cuenta. Sin embargo, queremos aprovechar el espacio que usted tiene para un poco exhortar a los gobiernos regionales, a los gobiernos regionales, a trabajar en el tema de prevención. Porque el tema de la emergencia nos genera hasta el 300% de lo que pudo ser invertido en oportunidad. Así es. Entonces, para este año, ya en la época que estamos en emergencia, se prevé elaborar 450 fichas técnicas de emergencia. Y ha sido instruidos a las autoridades locales de agua, administraciones locales de agua, para que colaboren, apoyen y participen en la formulación, porque es un tema de emergencia y solamente tenemos 60 días para actuar, de acuerdo a los procedimientos. Bien, yo les agradezco, ya no tenemos más tiempo, estaba pendiente todo el tema de los consejos de Cuenca, que creo que podemos hablar en otra ocasión. Van a hacer ustedes además un seminario, un simposio, ¿no es cierto?, el 28 y 29 de febrero, la gestión del agua por cuencas, experiencias exitosas para el funcionamiento de los consejos de recursos hídricos de cuencas. Ahí exhortamos a todos los presidentes regionales y gerentes de los recursos hídricos, autoridades municipales, universidades, para que asistan, porque van a venir varios profesionales extranjeros para hablar sobre las experiencias en el buen cuencas, que eso nos sirva como modelo para poder trabajar. Los consejos de cuencas que todavía no están conformados en buena cuenta, salvo 2 o 3, ¿no? Sí, 2 están conformados, 2 están en proceso, y este año pensamos formar 16 consejos de cuenca. Bien, en fin, ese es todo un tema que vamos a conversar en otra ocasión, 28 y 29 de febrero, entonces este simposio acá en Lima. Sí, yo les agradezco mucho a Hugo Jara, al ingeniero Hugo Jara y al ingeniero Jorge Montenegro de la Autoridad Nacional del Agua por su participación, que sirve para aclarar estos problemas que de alguna manera pues hasta ahora no se resuelven. Muchísimas gracias. Le hago entrega también de un borrador
de las políticas y estrategias del agua que ha redactado la Autoridad Nacional y que está actualmente discutiéndose en el Acuerdo Nacional. Muy bien, el Acuerdo Nacional también va a ver este asunto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a una pausa y regresamos ahora con otro tema absolutamente fundamental, que es el tema de la infancia. Vamos a estar con Salvador Herencia. Se ha presentado hoy día un estudio denominado Desnutrición Crónica Infantil 0 en el 2016 y además hay un software muy importante con información de desnutrición infantil ya a nivel distrital. Regresamos.